Ok, para darle solución a este problema de los números Armstrong, primeramente necesitamos conocer la teoría de estos números. Estos números Armstrong también son conocidos como números narcisistas. Son aquellos números en los cuales la suma de sus dígitos elevado a la n potencia dan como resultado el mismo número, donde n es el número de dígitos que lo componen. Tenemos por ejemplo el número 3, el cual se compone de un solo dígito. Por lo tanto, 3 elevado a la potencia 1 igual a 3. El 153 se compone de 3 dígitos, el 1, el 5 y el 3. Por lo tanto, la potencia va a ser al cubo. Da como resultado 1 al cubo, 1. 5 al cubo, 125. 3 al cubo, 27. Al sumar el 1 al 125 más el 27 da como resultado 153. Por lo tanto, es un número narcisista. Ok, una vez ya en NetBeans vamos a crear un nuevo proyecto del tipo Java Application, Next, y le vamos a colocar números Armstrong al nombre de nuestra clase, sin espacios. Y luego dejamos el create main class para que el IDE nos cree el método main en nuestra clase. La estructura se va a mostrar a continuación, esta es, y vamos a eliminar todos aquellos comentarios que salen por defecto. También vamos a eliminar el del método main. Ok. El enunciado dice de la siguiente manera: imprimir en consola los números Armstrong comprendidos desde el 1 hasta un número definido por el usuario. Para capturar el número ingresado por el usuario vamos a utilizar un objeto del tipo escáner. Acostumbro colocarle T de teclado. Acá nos muestra un error ya que la librería de la clase Scanner no han sido importadas aún. Entonces apretamos Alt Enter en Windows para que nos aparezca este menú y poder importar automáticamente la librería sin necesidad de estarla escribiendo. También vamos a necesitar una variable que almacene el número que el usuario va a ingresar. Esta va a ser de tipo entera y le vamos a poner número límite. Generalmente nombro las variables para que puedan ser de mayor comprensión. Solamente con leerlo ya nosotros identificamos de qué se va a hacer el número final de la secuencia de los números Armstrong. También vamos a necesitar mostrarle un mensaje al usuario. En ese caso vamos a escribir show, presionamos tab y se nos autocompletará una línea de código que sirve para imprimir un mensaje en consola. Acá puede ir cualquier leyenda, yo le voy a poner hasta qué número deseas conocer los números Armstrong. Lo que el usuario digite lo vamos a almacenar en número límite. Eso lo vamos a hacer utilizando el objeto Scanner y capturando el tipo de dato que el usuario está ingresando. En este caso es un número entero. Para la secuencia de números que vamos a generar utilizaremos un ciclo for, que es perfecto ya que sabemos el número límite hasta el cual se va a almacenar o a recorrer este ciclo. Vamos a renombrar esta variable y lo vamos a colocar un nombre que sea intuitivo de saber qué es lo que está almacenado ahí. Le voy a colocar es o no es. Esta variable lo que contiene es el valor numérico que necesitamos saber si es número Armstrong o no. Dentro del ciclo for es donde nosotros le preguntaremos al programa: oye, ¿este número es o no es un número Armstrong? Eso lo haremos posteriormente, ya que en este momento el programa todavía no sabe cómo respondernos. Para que el programa sepa qué número es
o no es Armstrong, vamos a utilizar un nuevo método. Este va a ser del tipo booleano, es decir, nos va a retornar un valor verdadero o falso. El nombre del método va a ser isArmstrong y le vamos a pasar el número que queremos que verifique. Cabe recalcar de que esa variable es o no es debe de ser entera, porque lo vamos a mandar como un parámetro. Dentro del método vamos a crear tres variables enteras. La primera se va a llamar suma, la segunda se va a llamar dígito. Esta variable de dígito servirá como base en el cálculo matemático de la potencia. También vamos a necesitar una variable llamada auxiliar, ya que esta va a almacenar el valor original de es o no es. Auxiliar nos va a servir para que mantenga una copia del número que nosotros enviamos al método isArmstrong. Este valor de es o no es va a cambiar durante el proceso de este método. Necesitamos de que el programa sepa cuántos dígitos tiene el número que estamos pasando como parámetro. Hay muchas formas de hacerlo, sin embargo yo lo que hago es utilizar un método de la clase string, el cual es .length. .length regresa el valor de la longitud de una cadena. Por ejemplo, este nombre. Si nosotros queremos saber la longitud de este nombre, podemos utilizar sin problemas el método .length. El programa lo que hace es identificar letra por letra. Por lo tanto, para nuestro caso, no será útil identificando números, por ejemplo el 153. De la misma manera que una cadena de caracteres va a detectar cada uno de los dígitos de este número. Sin embargo, para que esto sea posible, necesitamos crear una variable del tipo string y convertir el valor de es o no es en cadena. El nombre de la variable será cantidad dígitos. Acá utilizamos la clase integer y el método toString de esa clase. Este método lo que hace es detectar una variable de tipo entera, en este caso nos está detectando suma. Pero nosotros queremos la variable es o no es. Lo que hace es detectar la variable entera y convertirla a una cadena de caracteres. Esta cadena se va a almacenar en cantidad de dígitos. Para continuar vamos a definir una estructura while. La condición de esta estructura será si es o no es mayor a 0. Luego, para saber cuántos dígitos tiene el número que hemos ingresado, realizaremos lo siguiente. Este operador lo que hace es que en dígitos se almacene el residuo de una división. Por ejemplo, si tenemos 1 entre 10, eso nos dará un valor de 0.1. Ahora, para saber cuántos dígitos tiene el número que hemos ingresado, utilizaremos la siguiente línea de código. Este operador permite de que en dígito se almacene el residuo de una división. Por ejemplo, 1 entre 10 nos dará como resultado 0.1. En dígito se almacenará el 1, que es el residuo de esa división. Luego escribimos la siguiente línea de código. Vamos a utilizar una clase llamada math. Esta clase tiene un método llamado pow. Este método es utilizado para calcular la potencia de un número. En la primera parte escribimos el número o la variable que va a ser de base y en el segundo el exponente. En nuestro caso la base será dígito y como exponente vamos a pasar la cantidad de dígitos. Vamos a escribir una nueva línea de código. Esta línea de código funciona de forma completamente contraria a la de dígito. Es decir, para dígito lo que nos importaba era el residuo de la operación, mientras que para eso no es, en este caso, lo que importa es el número entero. En este caso, el número entero es 0. Ese 0 será almacenado en eso no es y ese valor será nuevamente contemplado por el while.
0 es mayor que 0, eso es falso. Por lo tanto, todas las líneas de código siguientes no se ejecutarán. Por último, definimos el retorno. Suma contiene el total sumado de cada uno de los dígitos elevado a la potencia, y ese total almacenado en suma tiene que ser igual al valor del auxiliar. Si esa condición se cumple, entonces el método nos retornará un verdadero, lo que significa de que ese número sí fue Armstrong. Si recordamos, en la parte del for habíamos dejado pendiente la forma en la cual le íbamos a preguntar al programa si un número era Armstrong o no. La forma para preguntarle entonces sería agregar un if y en la condición llamar al método isArmstrong. Automáticamente eso no es se pasará como un parámetro. Si devuelve verdadero, imprimimos eso no es y la leyenda sí es Armstrong. Solo queda probarlo y seleccionamos RunPy. Colocamos hasta qué número necesitamos saber los números Armstrong y veremos de que nos muestra efectivamente cada uno de los números contenidos hasta el 999. Si variamos ese número nos mostrará en este caso un número más en el resultado. Y eso es todo por este video, espero que les haya gustado. Si es así, apoyen con un me gusta, si tienen dudas escriban en los comentarios y nos veremos en el próximo video.